Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan pasado un muy buen día. Seguiremos con la lectura de la revista Punto Final, edición 13 de octubre de 1970. Ya pasamos las elecciones presidenciales del 4 de septiembre, estuvimos viendo la última vez que estábamos leyendo esta revista sobre el defender el triunfo. Recuerden que en una de sus portadas que tenía era... ¿Cómo era la portada que decía? Era... algo con el fusil, ¿no? Parece que así era, ¿no? Era algo con el fusil. Los votos y el fusil. Pero bueno. Allende presidente por la razón o la fuerza. Pásame acá. Los hilos del terrorismo. La decisión de la Junta Nacional del PDC confirió a Salvador Allende prácticamente el título de electo, pero al mismo tiempo agudizó el problema de la seguridad personal del futuro presidente y de un grupo de dirigentes políticos y de la izquierda. Recuerden que en este momento existió, fue una polémica gigantesca porque supuestamente Allende decía que lo amenazaban de muerte y después se reveló que todo era un tongo. ¿Ya? Entonces dice... Porque al resolverse los escollos que por la vía del juego politiquero mantenían vivas las esperanzas de los ultraderechistas, ha quedado únicamente como obstáculo la vida misma de Allende. Ante una situación de esta naturaleza era lógico esperar una colaboración, si no entusiasta, por lo menos natural, de parte de las autoridades del gobierno, especialmente las policiales. No ha ocurrido así, por el contrario, se ha demostrado una tenebrosa desidia y una sospechosa indiferencia. Los antecedentes para demostrar esta afirmación exigirán un libro. Veamos solo algunos vinculados en los asuntos que salieron a la luz pública y en los cuales aparece comprometida la actuación de los jefes máximos de la investigación, Luis Gaspar da Fonseca y Rolando Castillo, director y subdirector respectivamente. Ya. Vamos a anotar esto simplemente por datos. ¿Ya? Supuesto atentado a Allende. Página 4 ya. Dice, en las bombas está demostrado que la ola de estallidos de bombas que ha inquietado a Santiago tiene por objetivo crear un clima propicio para pasar a acciones directas como raptos de personajes de izquierda para culminar el desaparecimiento físico del doctor Allende. Muchas de esas bombas fueron puestas por la misma izquierda, es la ironía. Ya dice... Ninguna persona con mediana información podrá sostener que estos atentados son cometidos y dirigidos por la ultraderecha. Siempre la ultraderecha. Es como el estallido, la insurrección de octubre. No, todo fue por la ultraderecha. Aunque todos sabemos que fue todo lo contrario. Dice, sin embargo, la Dirección de Investigaciones dictó una línea a seguir. Aquí no hay terrorismo de derecha. Fíjense lo que dice acá la PD. Obviamente va a decir punto final que son unos reaccionarios. Dice... acá no hay nada de la derecha, cualquier tipo de terrorismo tiene que ser achacado a la izquierda, lo dice la PDI. Agregando, ojo, recuerden que después descabezan a toda la gente del PDI, ponen a gente de la política, de la UP dentro de Policía de Investigaciones, ojo con eso. Agregando que a quien no le gustara esta tesis tendría que sufrir las consecuencias. Estas instrucciones fueron dadas por Gaspar y Castillo, destacados personeros del Partido Demócrata Cristiano. Ojo, la DC también tenía policía política. Estas instrucciones fueron dadas por Gaspar y Castillo, destacados personeros del PDC, que en estos casos, como en tantos otros, ejecutan la línea que reciben en La Moneda, especialmente de los jefes directos, los señores Patricio Rojas y Juana Churra. Examinemos lo sucedido con los tres conspicuos militantes de la democracia radical y hombre de intimidad de Julio Durán, Schilling, González y Mesa. Como se sabe, fueron detenidos por la policía, pero lo que se sabe muy poco es que esta detención de ninguna manera puede estimarse una gran pesquisa. Investigaciones no los detuvo por su propia iniciativa, sino porque no le quedó más remedio que lo contrario habría tenido que entrar a actuar otro servicio policial que estaba en antecedente de los delitos que estos individuos habían cometido. Porque no se trataba solamente del petardo en la casa de Carlos Yarur. Fíjense el escándalo que hacían por un petardo, ¿ya? En la casa Yarur, sino en otros hechos mucho más graves como los atentados a supermercados y sobre todo el asesinato de un carabinero en la Gran Avenida y el baleo del carabinero que custodiaba la embajada británica.
El carabinero que fue asesinado fue por el BOP. La policía viejos, los policías viejos, perdón, no recuerdan en caso en que 3 detenidos hayan sido tratados con mayores privilegios que estos integrantes de una de las células terroristas de ultraderecha que están operando en Santiago. Apenas fueron detenidos llegó a la instrucción de dejarlo en libertad, pero el último minuto se dieron cuenta de que sería demasiado escandaloso y no les quedó más remedio que seguir adelante con la comedia. Luego vino el trámite de la redacción de sus declaraciones. Hay que agregar que durante la detención recibieron 6 visitas de familiares, de manera que sus declaraciones fueron perfectamente orquestadas y dirigidas desde el exterior. Y surgió una nueva orden en el sentido de no mezclar para nada el nombre de Carlos Yarur. Pero resultaba imposible porque ese era el delito menos grave que habían confesado los 3 terroristas: poner un petardo. De manera que no hubo más camino que mencionar que el parte policial en el sacrosanto nombre del poderoso industrial. Todo esto con la debida calma a fin de dar tiempo para que huyera del país el hijo de Carlos Yarur, quien apareció directamente implicado en el estallido dinamitero. Un petardo. En serio, era un petardo. Ya después dice: pero uno de los detenidos contó en la policía que estos atentados había previamente informado a un miembro de la Comisión Política del Partido Nacional. No dice qué miembro fue, po. No dice quién fue, dice uno de los detenidos, no dice quién fue. Y un conocido senador de la Democracia Radical, Nuevo Orden. A ninguno de los dos se le mencionaría en el parte policial. Y nada más, po. Supuestamente esta cosa que pasó en otro lado, nada que ver con Allende, era amenazas directas a Allende. Saltémonos toda esta tontería. Esto es importante, la reforma agraria. No el llanto de Allende, ay, que me pusieron un petardo y entonces tengo miedo de mi vida. ¿En serio? Acusó a medio mundo, acusaba al diario Mercurio que estaban intentando atentarlo. Y bueno. Reforma agraria, otro fracaso del reformismo. El reformismo de la democracia cristiana, derrotado el 4 de septiembre, fracasó también en uno de los aspectos más publicitados en su administración, la reforma agraria. Apenas un 9,4% de la tierra que se cultiva actualmente ha sido afectada por la reforma agraria. Mire, es interesante, 9,4%. Con Frey. Esto es página 6. A esto hay que sumar que un porcentaje importante de las tierras expropiadas son tierras de mala calidad. Esta fue excusas desde siempre, por si acaso. Los comunistas siempre acusaron primero a Alessandri, que ocupó las peores tierras, después acusaron a Frey, que ocuparon las peores tierras. Irónicamente, Frey expropiaba gente de derecha, con grandes fondos productivos y supuestamente eran de mala calidad. El papel deplorable que corresponde a la agricultura en la economía chilena surge evidente en un reciente estudio publicado en el Instituto de Economía y Planificación en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Ese instituto va a dar mucho que hablar después. Se trata de la industria de la agricultura en el desarrollo económico chileno, de Sergio Aranda y Alberto Martínez. La obra, pequeña en tamaño, 107 páginas, está precedida por un prólogo del director del Instituto de Economía, Pedro Bustovich. Yo creo que a todos les suena. Se va a transformar en el flamante ministro de Economía, uno de los más destacados técnicos que cuenta la Unidad Popular. El texto en esta ocasión reseñaremos solamente lo referido a la agricultura en un aporte valioso al esclarecimiento de las características de la economía nacional y de los factores que juegan en ella. La investigación de Aranda y Martínez parte poniendo el relieve la escasa significación de la agricultura en el producto geográfico en bruto en Chile. Entre 1964 y 1967 la agricultura alcanzó 9% como promedio en ese índice, aun cuando es que está muy borroso. La población ocupada en el sector agrícola está mucho más alta que esa cifra, 24,4% del total de la fuerza de trabajo, cifra que corresponde al periodo 1966-67. Los autores contribuyen a dilucidar un punto frecuente de la polémica en los análisis de la izquierda. La agricultura chilena, dicen, es una agricultura capitalista, es decir, que las relaciones de producción dominantes en ella son capitalistas. No me diga.
Y esto demuestra mediante un examen de la composición social en el campo. Para el año 55, las zonas agrícolas más importantes del país donde predomina el latifundio, la fuerza de trabajo constituían en el 60% de obreros agrícolas. En las explotaciones medianas la proporción era aún mayor. Cabe notar que en estas explotaciones agrícolas grandes, medianas, se acumulan 88,9% de la tierra arable, el 64,5% de la población activa y el 81,5% del valor de la producción del sector agrícola en esas zonas. Agregan Aranda y Martínez en el carácter capitalista de la agricultura chilena. No significa en absoluto que se trate de un capitalismo avanzado desde el punto de vista de la tecnología, de su agresividad o de su dinámica. Se trata, por el contrario, de un capitalismo débil, medroso, comprimido por los intereses no agrarios de la burguesía monopolista nacional y del imperialismo, y determinado en gran medida por las características del desarrollo capitalista, dependiente, monopólico, común en la mayoría de los países de América Latina. Ese capitalismo débil y medroso se retrata en el cuerpo entero en el comportamiento de los latifundistas chilenos. Aranda y Martínez señalan, frente a una disponibilidad de 4,2 millones de hectáreas arables y de 6,9 millones de hectáreas aptas para praderas, la agricultura chilena en el año 65 solo utilizó 1.537.000 hectáreas en cultivos anuales, permanentes, y 1.057.000 hectáreas en praderas artificiales de hasta 5 años, es decir, utilizó en cultivos anuales y permanentes algo más de un tercio de la superficie arable, 36,3%, y un 25,1% de la tierra arable en praderas artificiales. Aranda y Martínez observan que además se desperdician recursos como el regadío. El censo del 55 demostró que casi el 30% de las tierras regadas estaban ocupadas por pastos naturales en vez de destinarse a los cultivos o plantaciones de importancia. La fuerza de trabajo campesina también es desperdiciada, produciéndose así un éxodo a las ciudades, cuyo porcentaje es uno de los más altos del continente. A pesar que ese drenaje de los recursos humanos en el campo existe una desocupación permanente muy alta. Es así como en Chile, que tiene abundancia de recursos agrícolas no utilizados, importa anualmente alrededor de 200 millones de dólares en alimentos y materias primas agrícolas. La mayor parte de estas importaciones corresponden a bienes que pueden producirse económicamente en el país. Yo tengo unos datos duros con respecto a la reforma agraria en el periodo de Allende. Y algo que criticaba Punto Final y obviamente toda la izquierda en esta época era que fue insuficiente la reforma agraria de Frei, siendo que dejó la embarrada. Pero la reforma de Allende lo destruyó todo. Así es la cuestión. Como dato, miren, voy a darle una perlita. Una perlita. Allende expropió casi 4 veces más de lo que expropió Frei. Y para el año 72, según la misma cura, no Estados Unidos, no la ITT, no la CIA, según la misma cura, información de la misma cura, casi la mitad de las tierras expropiadas no estaban siendo producidas. Ahí tienen un dato. Sigamos. Al examinar la tenencia de tierra, Aranda y Martínez comprueban que el trabajo de los terratenientes es el más deficiente. Los 3.331 predios mayores de 1.000 hectáreas que en 1965 acaparaban el 72,7% de las tierras en fincas, tienen en cifra absolutamente menos tierras dedicadas a cultivos de alguna intensidad que los productores pequeños y medianos de 5 a 200 hectáreas, los cuales, sin embargo, solo tener una sexta parte de la tierra que poseen aquellos. Existiendo como hay un mercado interno insatisfecho para los productos agrícolas, salta la pregunta de por qué los latifundistas y capitalistas chilenos y extranjeros no han impulsado la producción. Aranda y Martínez recuerdan que la explicación tradicional era que el atraso de la agricultura se derivaba del supuesto carácter semifeudal de las relaciones de producción existentes en el campo. No es tan así, por si acaso, ¿eh? Hay un par de estudios bastante interesantes que más bien por una cuestión técnica y una cuestión más bien en algunos latifundistas de Siria. No, si estoy produciendo bien, estoy produciendo lo justo y necesario, ¿para qué empezar a seguir produciendo más?
Hay una mezcla de todo. Aranda Martínez efectúan en este punto un detenido análisis que no resulta nada ocioso si se toma en cuenta que el pretendido carácter semifeudal del sector agrícola ha distorsionado a largo tiempo los análisis y las proposiciones políticas de la izquierda. Dejan en claro cómo la burguesía no agraria financió su desarrollo mediante exacciones al sector agrario, pagando a los latifundistas con la represión del movimiento sindical de los trabajadores agrícolas. Esa política de postergación no se tradujo en la ruina de los terratenientes, sino en un agudizamiento de la miseria de los trabajadores agrícolas, de los pequeños propietarios y de otras capas de la población rural. Aranda y Martínez observan que el proceso de la reforma agraria chilena ha comenzado en condiciones de la normalidad institucional y sin que haya habido cambios sustanciales en los grupos dominantes que controlan el Estado. En este sentido, se aparta de las experiencias de México, Bolivia, Guatemala o Cuba. Recuerdan enseguida que la reforma agraria chilena se inició cuando la política del imperialismo durante la administración de Kennedy impulsaba el programa reformista en América Latina a fin de responder al desafío de la revolución cubana. El apoyo del imperialismo, dicen, fue en cierto modo un factor decisivo para romper el modus vivendi de los sectores dominantes, porque si bien existen y existían contradicciones entre esos dos distintos planos, los une el interés más decisivo de todos, la preservación del sistema. La reforma agraria chilena, añade más adelante, tiene como objetivo central el afianzamiento del sistema capitalista dependiente que existe en la actualidad. El análisis observa que la reforma agraria ha sido un duro golpe para algunos sectores de latifundistas, pero no ha provocado ningún cambio sustantivo en la vida política, económica, social o cultural del país. Los cambios eventuales más importantes estriban no en la magnitud de las modificaciones hechas, sino en las expectativas y esperanzas que ha despertado en las masas campesinas, cuya frustración podría llegar a tener consecuencias impredecibles. Fueron bastante predecibles, por si acaso. Había mucha gente que decía que la reforma agraria iba a generar un caos en la agricultura chilena y, bueno, lo hizo. Señala que después de 4 años de aplicación de la reforma agraria, el latifundio sigue imperando en el campo chileno, con más de 5.300 unidades y con más superficie superior a 22 millones de hectáreas. En términos de población campesina beneficiada con la reforma agraria, la cifra es deplorable. Solo un 8% de familias campesinas han tenido acceso a la tierra. Siendo muy generosos el evaluar del desarrollo futuro y la reforma agraria, añade Aranda y Martínez, al cabo de unos decenios más habría llegado a dar tierras a unos 100.000 campesinos o trabajadores agrícolas, vale decir menos del 20% de los campesinos sin tierras o minifundistas. Entre las conclusiones sobre los efectos económicos de la reforma agraria, los investigadores señalan que el ritmo de la capitalización de los asentamientos es enteramente insuficiente para asegurar un desarrollo sostenido de la producción agropecuaria y transformarla en una agricultura tecnificada y eficiente. Esto debería volcar la acción del futuro gobierno del UP. Creemos nosotros a métodos distintos donde la labor y la dirección colectiva puede de verdad sacar a la agricultura de la postración en que la dejan los latifundistas. Esta acción, sin duda, tendrá que ser muy drástica apenas asuma el nuevo gobierno, so pena de afrontar a corto plazo un asentamiento parece que dice, está justo borrado, un asentamiento muy severo de las ya elevadas cifras de alimentos que Chile debe importar. Ya. Mi encuentro con el Che. No me interesa. Y ustedes pueden ver al Che cuando era joven. Todo un burgués. Esto es importante sobre las alianzas. ¡Ay! Es terrible largo. Ya. Vamos a anotar al tiro esto, el problema de las alianzas. Página 12. A15. Ya. La democracia cristiana planteó negociaciones políticas a las fuerzas que integran la Unidad Popular. ¿Qué pensar de estas negociaciones? ¿Deberían ser rechazadas de antemano? ¿Deberían ser aceptadas y que pongan las condiciones que pongan como el Mercurio se ha empeñado a propagar? Nuestra intención es tratar de abrir un debate acerca de este punto. Pensamos que la discusión ideológica llevada en forma fraternal
Ayuda al avance de las fuerzas revolucionarias, que es uno de los terrenos a través de los cuales puede producirse un acercamiento de los distintos grupos de la izquierda revolucionaria. Unir fuerzas para llegar al poder. Dice, no se puede triunfar sobre un adversario más poderoso sino mediante una extrema tensión de fuerzas con la condición expresa de utilizar de la manera más minuciosa, más atenta, más circunspecta, más inteligente posible la menor fisura entre los enemigos, las menores oposiciones de interés entre las burguesías de los distintos países, entre los diferentes grupos o categorías de la burguesía dentro de cada país, tanto la menor posibilidad de asegurarse un aliado numéricamente fuerte, aunque este sea un aliado temporal, vacilante, condicional, poco sólido y seguro. Quien no ha comprendido esta verdad no ha comprendido nada del marxismo, ni en general del socialismo científico contemporáneo. Quien no ha probado prácticamente durante un periodo de tiempo bastante largo y en situaciones políticas muy variadas que sabe aplicar esta verdad de los hechos, no ha aprendido todavía a ayudar a la clase revolucionaria en su lucha por liberar a la explotación a toda la humanidad laboriosa. Y lo que se acaba de decir es válido tanto para la etapa que precede como para la que sigue la conquista del poder político por el proletariado. Bueno, lo que dice Lenin. Aunque pueda haber variado el contenido de la clase de alianzas propuesta por Lenin, en este texto nos parece que los principios de fondo aquí enunciados siguen estando válidos para la época actual. La necesidad de establecer alianzas surge de la incapacidad del proletariado para acceder por sí solo al poder. Miren qué interesante esa frase. Ya. La alianza, una unidad contradictoria. Dice después, el concepto de alianza es el de una unidad contradictoria y parcial entre clases sociales cuyos intereses son distintos u opuestos. Existe en la base de la alianza necesariamente una unidad y una contradicción. Para determinar el terreno de la alianza hay que conocer cuáles son los intereses objetivos de las clases presentes en el escenario político, cuáles son los intereses objetivos a largo plazo, cuáles son sus intereses objetivos a corto plazo. En algunos casos pueden existir intereses comunes a largo plazo, como el caso de la clase obrera y el proletariado agrícola, pero sin embargo pueden existir contradicciones en los intereses a corto plazo en la construcción del socialismo. La acumulación industrial puede entrar en conflicto con la acumulación agraria, y en este caso que la contradicción se da solo en el terreno de los intereses a corto plazo, existiendo una unidad de intereses a largo plazo, puede pensarse que en una correcta acción de presión ideológica logre superar los antagonismos, o sea que uno se ponga encima del otro. En otros casos no existen intereses objetivos comunes ni a corto ni a largo plazo, pero sí existe una adhesión ideológica a una clase antagónica determinada, debido a una representación deformada que estos grupos tienen que sus intereses de clase. No es extraño encontrar en Chile, por ejemplo, que sectores bastante importantes de la pequeña burguesía empobrecida apoyen a sectores ultraderechistas o que sectores del proletariado apoyen a la burguesía, como lo manifiesta el voto político del departamento sindical de la DC el 2 de octubre, que rechazó todo apoyo a Allende. Miren ese datito. Miren lo que dice. El departamento sindical de la DC del 2 de octubre que rechazó todo apoyo de Allende. Pero después los otros se vendieron, pero sumamente rápido. Al tiro se vendieron. Sobre todo los seguidores de Tomic. En otros tipos de alianzas pueden existir intereses a largo plazo irremediablemente antagónicos, pero puede existir un objetivo inmediato común. Y esa es por qué se unen los liberales progresistas, los burgueses progresistas, la izquierda, entre comillas, izquierda democrática o izquierda reformista y la izquierda revolucionaria. Tienen objetivos a corto plazo comunes. La ayuda al trabajador, cuestiones agrícolas. Pero claro, a largo plazo unos quieren la revolución y otros quieren mantener el sistema tradicional. Para que este tipo de alianzas llegue a consolidarse se requiere una previa evaluación de las partes interesadas en la que se considere cuáles son los inconvenientes políticos a largo plazo, que sería la contrapartida de las ganancias inmediatas.
Si la burguesía ha colaborado como la historia de las revoluciones lo demuestra, con gobiernos populares, no se debe a que haya querido suicidarse política y económicamente, sino que, por el contrario, ha pensado que su colaboración y apoyo a sus gobiernos populares les permitirá sobrevivir en un primer momento y algún día poder volcar el carro para su lado. La alianza de clases con intereses antagónicos a largo plazo implica, por lo tanto, de parte de ambas, aceptar un desafío. Cada una de las clases acepta que este desafío pensando que ella va a triunfar. Cada una de estas clases utilizará la unidad actual para preparar la lucha futura. Toda alianza implica entonces una unidad y una lucha. El marxismo-leninismo acepta, por lo tanto, la táctica de las alianzas, pero solo en determinadas condiciones. Dice, Lenin es muy explícito en este punto. Todo el asunto consiste en saber aplicar esta táctica de tal modo que sirva para elevar y no para bajar el nivel de conciencia general del proletariado, su espíritu revolucionario, su capacidad para luchar y vencer. Para que la política de alianzas cumpla con este requisito fundamental, debe plantearse siempre como algo temporal, mientras se perpetúa una determinada correlación de fuerzas entre las diferentes clases y fracciones de clase que forman la alianza. Toda variación en esta correlación de fuerzas debe conducir a una revisión de la política de alianzas. Y estas alianzas temporales deben realizarse sin concesiones de principio, sin concesiones teóricas, haciendo ver a la clase obrera la contradicción de intereses que ya existe con sus aliados. Tampoco puede hacerse concesiones en los puntos fundamentales del programa, ya que el cumplimiento de estos puntos es lo único que asegura que el proceso avance hacia la meta que se ha propuesto. Ahora bien, justamente como las alianzas temporales que dependen de la correlación de fuerzas, en un momento determinado es absurdo pretender elaborar previamente las condiciones concretas de acuerdos posibles, sin que exista un partenaire, no sé qué sea partenaire, determinado que deberá ser el sujeto de estos acuerdos eventuales. Política de unión y de lucha. Mao Zedong, dice, ha denominado política de unión o de lucha a la política que debe guiar la conducta del proletariado en las alianzas. Es necesario unirse para vencer al enemigo más poderoso, utilizando todas las contradicciones existentes en favor de la revolución. Pero en esta unión con otras clases, el proletariado debe guardar una independencia organizacional, política e ideológica. La unidad en la alianza, como veíamos recientemente, no implica la eliminación de los intereses contradictorios a largo plazo. La unidad se gesta frente al enemigo común, permitiendo juntar fuerzas para golpear más fuerte. La lucha se produce en los esfuerzos que hace cada grupo para controlar la dirección que toma la alianza o el frente. Ahora bien, como los grupos o clases cuando establecen las alianzas son grupos de diferente madurez revolucionaria, la actitud del proletariado no puede ser pasiva dentro de esta unidad ni tampoco uniforme con todas las fuerzas en presencia. El proletariado debe tratar de desarrollar las fuerzas progresistas, ganar las fuerzas centro y aislar los elementos irreductibles. Y por esa razón, nosotros vemos que tipos de DC, tipos de centro derecha que alguna vez fueron incluso pinochetistas, claro, puede uno decir que lo hicieron simplemente para llevarse bien con el general o lo que sea, pero fíjense, vamos a leer lo mismo lo que hacen los marxistas también, vamos a repetir. Ojo, por eso todos votan por la izquierda. Pueden ser vendidos y todo eso, pero fíjense. Ahora bien, como los grupos o clases con los cuales se establecen las alianzas son grupos de diferente madurez revolucionaria, la actitud del proletariado no puede ser pasiva dentro de esta unidad, ni tampoco uniforme con todas las fuerzas en presencia. El proletariado debe tratar de desarrollar las fuerzas progresistas, ganar las fuerzas de centro y aislar los elementos irreductibles. Aislar los elementos irreductibles. ¿Qué hacen con la verdadera derecha? Los tratan de ultraderechistas, de fascistas, de escoria. En cambio, la derecha progre, la derecha vendida, Chile Fuimos y toda esa gente, ganan las fuerzas del centro. Sigamos. Aplicado a la burguesía la coyuntura política concreta que nos toca vivir en Chile en este momento, ello significa que debe saberse analizar los sectores de la burguesía,
buscarse la unión con los de la izquierda, neutralizar los intermedios y combatir los monopolistas y proimperialistas. Pero esta unión con ciertos sectores de la burguesía no implica dejar a criticar a la burguesía como clase explotadora. Una dirección política revolucionaria. Por último, para que la alianza llegue a un final feliz, a un feliz término, es decir, para que cumpla con su objetivo revolucionario, debe estar dirigida por él o los partidos que representan en forma más coherente los intereses del proletariado. Para que estos partidos logren dirigir la alianza, no necesitan ser cuantitativamente más numerosos que el resto de los aliados, ni necesitan forzar a estos a someterse a sus órdenes. Su iniciativa en el lanzamiento de consignas adecuadas al momento histórico que permitan ganar a sectores cada vez más amplios de las masas populares, el entusiasmo y la abnegación en su cumplimiento, la unidad de su ideología y el rigor de disciplina que harán a ellos la fuerza dirigente de la alianza. ¿Por qué el centro derecha repite exactamente lo mismo que la izquierda? Bueno, aquí lo dijo punto final. Para que estos partidos logren dirigir la alianza no necesitan ser cuantitativamente más numerosos que el resto de sus aliados. No se necesita, cuando los comunistas hablan del pueblo, no hablan de la mayoría. Ni ellos necesitan ser mayoría tampoco. Fíjense. Y aquí se responde, dice, ni necesita forzar a estos a someterse a sus órdenes. Su iniciativa en el lanzamiento de consignas adecuadas al momento histórico que permitan ganar a sectores cada vez más amplios de las masas populares, el entusiasmo y la abnegación de su cumplimiento, la unidad de su ideología, el rigor de su disciplina harán que ellos, la fuerza dirigente de la alianza. O sea, simplemente necesitan que dirijan sus consignas nomás. Y por eso escuchamos lo mismo que dice el Partido Comunista, lo mismo lo que está diciendo Chile Vamos. ¿Quién es la democracia cristiana? ¿Qué sectores realmente representa? Bueno, acaba de decir que representa el imperialismo, la oligarquía y todas esas cuestiones. Saltémonos todo eso. Fíjense, este partido burgués, burguesía, burguesía, burguesía y chao, chao. Pero esto sí lo vamos a leer. Dice, ganar a los sectores populares de la DC. Este es el partido que propone las negociaciones. Frente a la situación, ¿qué hacer? ¿Rechazar todo diálogo? Pensamos que no, ya que no podremos desconocer que la democracia cristiana constituye una fuerza política importante en el país y como tal tiene derecho al diálogo. Obvio, porque si fuera un partido insignificante no hubieran hecho nada. Sin embargo, pensamos que este diálogo tiene sus límites y ellos han sido señalados muy claramente en el informe de la Comisión Política Pleno del Partido Comunista. Entendemos que en este diálogo no hay ni podrá haber por parte de dicho partido cuestionamiento de las prerrogativas del próximo presidente de la República, ni imposiciones a la unidad popular, ni mucho menos concesiones o chantaje al alessandrismo. Y el informe termina diciendo que lo que se refiere a la democracia cristiana, dice, las libertades públicas, el nivel de la democracia que hay en nuestro país y que ha hecho posible esta victoria no es el fruto de la acción de un solo partido, sino el resultado de una larga y dura lucha de la clase obrera y de todas las fuerzas populares. Por lo tanto, nadie puede por sí solo darse el título de garante exclusivo de la democracia. Por lo tanto, diálogo sí, pero diálogo dentro de ciertos límites. Vamos a anotar esto. Página 14. Sin embargo, pensamos que más importante que este diálogo que se realiza con las esferas directivas del Partido Demócrata Cristiano, donde dominan en forma absoluta los intereses de la burguesía proimperialista, es el trabajo de los sectores de base de la democracia cristiana, con todos aquellos sectores populares que han sido engañados por su lenguaje comunista pseudo-revolucionario. Estos sectores ajenos a la política de pasillos que se han integrado en forma espontánea en la unidad popular. Será largo de enumerar la cantidad de asentamientos y de comités vecinales demócratas cristianos que se han integrado a comités de la Unidad Popular. Por lo tanto, mientras continúan las negociaciones, los militantes de la Unidad Popular no pueden cruzarse de brazos la tarea de ganar cada vez más sectores, especialmente los sectores populares. Para la Unidad Popular, continúa a la orden del día. Ningún trabajador debe quedar al margen de la UP. Un general mentiroso. Hoy día se pusieron para hacer.
Leamos estas tres páginas. Generalmente, ¿qué pasó? Un fallo absolutorio que sobreseyó a un grupo de los estudiantes de la Universidad de Chile procesados por la supuesta infracción de la Ley de Seguridad del Estado volvió a dejar al mentiroso director de Carabineros, general Vicente Huerta, a pocos días del fin de su reinado de 6 años. Los estudiantes fueron detenidos por Carabineros el 8 de julio pasado cuando el grupo móvil invadió, violando la autonomía universitaria, la Facultad de Ciencias, en donde además de vejatorios atropellos físicos a jóvenes de ambos sexos, quien se encontraban en el establecimiento causó desmanes en las valiosas instalaciones de la experimentación científica de laboratorios. La burda acusación redactada por Carabineros en contra de las víctimas siguió una tónica muy en boga en aquellos momentos, en que la opinión pública estaba conmovida por el recrudecimiento de las arbitrarias intervenciones de la policía. La opinión pública, como que todo el mundo estaba pensando igual que Punto Final, ¿ya? Habían culminado con el asesinato de uno de los miembros de un estudiante en la vecina localidad de Puente Alto. Hasta ahora, ese proceso en particular sufre una extraña tramitación a pesar de las reiteradas protestas del padre del estudiante muerto ante el ministro del Interior, Patricio Rojas. Dice, no ocurrió lo mismo con la acusación contra los universitarios por encargo del personal del general Huerta. La maquinaria jurídica de Carabineros, perfeccionada con igual intención que la que se desplegó los últimos 6 años para convertir la institución en un cuerpo altamente represivo, puso en celo y eficacia para conformar un escrito con las más increíbles tergiversaciones, falsedades. Vamos a las supuestas falsedades. Yo no tengo idea de esto, por si acaso. No tengo idea. Pero obviamente no le vamos a creer a Punto Final. Si Punto Final dice algo, es todo lo contrario. En el transcurso del proceso, los carabineros participaron en la violación de la autonomía universitaria, mostraron otra característica de la táctica ordenada por la dirección que sirvió al abogado Galvarino Palacios de la parte universitaria para destacar los siguientes hechos. Todas las declaraciones de los carabineros son similares, lo que obliga a concluir que constituyen repetición de instrucciones emanadas de algún superior jerárquico preocupado por el giro del proceso. O también puede ser que todos vieron lo mismo. Todos vieron la misma cosa y por eso tienen el mismo discurso. B. La mayor parte de los carabineros declarantes ocupa hasta las mismas palabras para dar su versión. Y eso es una prueba, pero fulminante, ¿no? C. Todos los carabineros niegan haber allanado ilegalmente la Facultad de Ciencias, con lo cual se hacen todos reos del delito de falso testimonio prestado a causa del criminal contra el grado. Ya, bueno, está esta tontería. Los amigos y los enemigos del pueblo. Cartillas populares. Repite la misma cuestión, fíjense, sus enemigos son los terratenientes, los dueños de grandes monopolios industrial y bancaria y el imperialismo. ¿Quiénes son sus amigos? Los obreros, campesinos, pobladores, estudiantes, los profesionales, los empleados y los pequeños y medianos industriales y comerciantes. Sí, tan amigos que eran que igual les expropiaron eso, sí. Había un dicho, incluso lo he leído en el texto que ahora estoy resumiendo, que en la Unidad Popular era tan fuerte el deseo de expropiar que hasta los dueños de los kioscos sentían miedo que no se lo llevasen algún día. El caso Rudolf Rudi Dutch, Landau filma en Chile. Landau, ¿qué es Landau? La casa es demasiado valiosa como para que parezca un campamento de gitanos y sus habitantes lo suficientemente desaliñados desmienten que ella sea estrictamente burguesa. Integran el grupo de norteamericanos que acompaña al cineasta Saúl Landau y se ingenian, incluido el propio SL, no tengo idea quién sea SL, para que el visitante olvide que se encuentra en un hermoso palacete en piscina de un barrio residencial de Santiago. Ya es un cineasta. Ya, no es cuestión de cine. Tribuna ideológica, no vamos a leer Tribuna ideológica porque yo ya estoy cansado de tanta ideología racista. Y yo sé que ustedes también. Waffle, Che, algo más sobre el sectarismo. Leamos esta cuestión de Clotario Blest. Mire, fíjense, esto es interesante, ¿eh? Clotario Blest, uno de los fundadores del MIR. Dice:
En el último número de Punto Final he leído una carta del compañero Luis Aguilar P., dirigente de Cotralaco, perdón, en el que se refiere en una declaración formulada por el señor Bayardo González, vicepresidente de la CUT. Esta declaración tan categórica en sus afirmaciones la hizo el señor vicepresidente de la CUT después de haber dado un vistazo al último número de Punto Final y al ser interrogado por el compañero Aguilar sobre cuál es ahora el planteamiento de la CUT sobre el caso Cotralco, ya que anteriormente había sido de indiferencia o subestimación. La declaración del señor Boyardo González es la siguiente: nosotros no estamos con Punto Final, ni con el MIR, ni con la Iglesia Joven, ni con don Clotario Blest, ni con el movimiento obrero estudiantil. Evidentemente, con las palabras del señor González no tienen otra importancia que haberla formulada plural, nosotros. Yo preguntaría al señor González, muy modestamente, como corresponde a un hombre del montón, si esta afirmaciones la hace creyendo interpretar el pensamiento de la CUT, o por lo tanto el sentimiento de los trabajadores chilenos. Sería necesario que el señor González expresara sin evasivas ni subterfugios en representación de qué institución ha hablado en esta circunstancia. No necesito expresar que la revista Punto Final, el MIR, la Iglesia Joven y el movimiento obrero estudiantil no necesitan de mi defensa ni de sus aclaraciones. Su prestigio está muy por encima de estas insidiosas declaraciones del vicepresidente de la CUT, señor Bayardo González, cuyo cargo en la CUT no se sabe, por cierto, a sus méritos o antecedentes, ya que es un solemne desconocido, sin que las turbias manipulaciones y muñequeos de carácter político partidista. Saluda muy atentamente usted, Clotario Blest. Veamos otra revistita. Leamos otra revista, ya que esta fue más corta. Anotemos: 27 de octubre de 1970. ¿Qué número estoy? 22. 27 de octubre de 1970. Chile se une contra el imperialismo. Exclusivo, los tupamaros hablan para Chile. ¡Qué orgullo! Un montón de terroristas hablando para Chile. Ya. La unidad contra el imperialismo. El imperialismo norteamericano ha hecho numerosos esfuerzos por frustrar el acceso al gobierno del presidente electo, el doctor Salvador Allende. Ojo con... En esto yo puedo afirmar ciertas cosas. Estados Unidos no quería que Allende ascendiera al poder. Y esto está totalmente comprobado. No voy a hablar más allá en eso porque lo quiero hacer en formato de video. Pero la CIA en estos momentos sí participó. E intentó hacer hartas tácticas para evitar que Allende llegase al poder. Incluso metió plata a los demócratas cristianos. Ojo, la DC también está metida en esto. Como dato. ¿Ya? Y esto no lo dice tipo solamente de izquierda, también lo dice Gonzalo Vial, que no era un hombre de izquierda. Ya. Dice: el imperialismo norteamericano ha hecho numerosos esfuerzos por frustrar el acceso al gobierno del presidente electo Dr. Salvador Allende. La semana que precedió la reunión del Congreso Pleno estuvo cuajada de hechos que señalan la intervención imperialista en Chile. Los antecedentes en poder de la Unidad Popular, recogido en su mayor parte gracias a la actividad de militantes de partidos políticos de organizaciones revolucionarias, señalan que los agentes de la CIA, entre los que figuran numerosos gusanos, fíjense aquí como mencionan a los cubanos que están en contra del régimen de Castro, miren, entre los que figuran numerosos gusanos cubanos, lo dice Punto Final, se orientó a asesorar en técnicas terroristas a los grupos de ultraderecha, proporcionándole además armas y equipos de sabotaje. La acción provocativa más espectacular fue el intento del asesinato del general René Schneider, comandante en jefe del ejército. La planificación y ejecución de ese atentado revelan la forma clara de la participación directa entre los bastidores de los agentes del imperialismo. Con la muerte de Schneider fue tan penca la participación de la CIA que pusieron a un montón de principiantes para secuestrar a Schneider. Ojo con eso. La CIA puso no sé, un par de dólares y entonces dejó que un montón de principiantes hicieran lo que hicieron.
Acá no hubo agentes como no sé, como el Tom Cruise que venía de la CIA a hacer el trabajo con Schneider. Eran puros principiantes. Sí, la participación de la CIA acá más bien fue como ese vecino que a uno le tiene mala y siempre anda mirándolo desde el segundo piso, desde la cortina. Eso es lo que hizo la CIA. Mucha intervención no hubo de la CIA. Yo creo que me he leído ya, yo creo que libros de papel, como 20 libros de papel, y y en libros digitales yo creo que ya, bueno, perdí la cuenta también con tantos artículos y papers, pero en ningún lado habla de cómo la CIA fue como una especie de misión imposible. Puso un par de lucas, dijo algunas cosas, utilizó algunas empresas que fueron robadas, expropiadas en el periodo de la Unidad Popular y más que eso no hizo. Ya, sigamos. Dice, la planificación y la ejecución de este atentado revelan la forma clara de la participación directa o entre bastidores de agentes del imperialismo. En forma casi simultánea se ubicó un documento que pertenece a un dirigente derechista, en el cual se alude sin ambages el papel de elementos norteamericanos en este tipo de actividades, como asimismo la injerencia de los planes del jefe del ejército gorila argentino, el general Alejandro Lanusse. Una labor de infiltración llevada a cabo por militantes del MIR, entre tanto aportó numerosos valiosos antecedentes, entre ellos los planes para botar el buque Escuela Argentino Libertad durante su visita a Valparaíso y atentados a la Embajada de Argentina y Brasil y en Santiago, todo ello dentro de un programa de provocaciones destinado a producir caos interno e intervención militar extranjera. Bueno, eso no existe nada. No hay nada de datos acerca de eso. No sé en cuántos libros comunistas me he tenido que leer. Ojo con eso, no ha salido nada de eso, nada. Incluso me leí un libro del MIR, no hay nada de eso. Dice, de esta naturaleza y magnitud son los planes del enemigo del pueblo chileno. No les importa derramar sangre inocente ni tampoco servir los designios foráneos. Pero más allá de la responsabilidad de los enemigos internos, que es mucha, está el imperialismo norteamericano. Ambos, la burguesía monopólica y el imperialismo, se han reunido para impedir la realización de un programa de gobierno que afecta a sus intereses. Sus planes criminales, algunos de ellos descubiertos a tiempo, no se van a detener. Esto hace necesaria la organización combativa del pueblo, obreros, campesinos, pobladores, soldados y estudiantes, que debe permanecer alerta e irse preparando para confrontaciones cada vez más severas y peligrosas. Será la única manera de garantizar la conquista del poder, tarea que se pone en la orden del día luego que Allende asuma el gobierno junto con la puesta en marcha implacable del programa que consiste en el apoyo de los trabajadores chilenos. El sectarismo, un enemigo solapado de la unidad popular. Saltémonos todo eso y leamos las contradicciones. Esto es importante porque lo otro es el sectarismo, se andan tirando caca entre todos, que los comunistas me dijo esto, que los socialistas dicen esta otra cosa, que el MAPU dice esto de acá, que la CUT no están del pueblo y la CUT le responde a estos tipos de allá. No nos interesa esa pelea de mono. Leamos las contradicciones. Dice, unir fuerzas para luchar contra el enemigo común no significa dejar de reconocer las contradicciones que existen entre las distintas fuerzas y en el interior de cada una de ellas. Y lo que actualmente constituye el pueblo chileno, existen las siguientes contradicciones. Eso lo vamos a notar. Seguro es marxista. Contradicciones. Página 4. Vamos a leer algo antes, que justamente, mire, fíjese, me salté y apareció algo de Víctor Toro. Esto es importante. Esto vamos a anotarlo también. Esto es importante. Dice,
Ahora bien, en este contexto y cuando solo faltaban 2 semanas para que el Congreso Pleno ratificara a Allende en su cargo, ocurrieron los hechos que tuvieron por protagonista a Víctor Toro y a los milicianos de la Junta Revolucionaria de Pobladores sin Casa. Por si acaso, la Junta Revolucionaria de Pobladores sin Casa era otro frente de masa del MIR. Hechos que en otra coyuntura política hubieran pasado desapercibidos fueron aprovechados por el gobierno para hacer pasar al segundo plano al terrorismo de derecha, que estaba a la orden del día. Indiscutiblemente, aunque nos duela reconocerlo, Víctor Toro y los pobladores milicianos favorecieron objetivamente los planes de la derecha. Pero es correcto, es revolucionario ayudar a fortalecer el movimiento popular, ayuda a clarificar a las masas la forma en la que los voceros más importantes de la UP, El Siglo y Puro Chile, atacaron a Víctor Toro y a los milicianos. ¿No lo habrán hecho a ellos también objetivamente, aunque sin desearlo, el juego de la derecha? Al poner en primer plano el ataque de Víctor Toro, ¿no contribuyeron a aumentar la cortina de humo que el gobierno quería crear? ¿No contribuyeron a ocultar la complicidad del gobierno con el terrorismo de la derecha y su esfuerzo para crear problemas a la UP? Creo que después expliquen qué pasó con Víctor Toro. Contradicciones dentro de la clase obrera. Entre los sectores obreros con mayor conciencia de clase afiliados a la CUT y los sectores con menor conciencia de clase que rechazan el sindicalismo con orientación política y aún dentro de la misma CUT, entre sectores con fuerte desviación economicistas y sectores revolucionarios entre dirigentes burócratas y dirigentes ligados a las masas entre los dirigentes sindicales y sus respectivas bases, existen también contradicciones entre la mayor parte de la clase obrera chilena y un sector de ella, la aristocracia obrera, que existe en ciertas ramas de la producción entre trabajadores y los cesantes. Contradicciones en el seno del campesinado. Entre los campesinos que trabajan en los latifundios y los campesinos asentados, entre los campesinos asentados y la fuerza de trabajo que ellos contratan, entre los inquilinos y los afuerinos, entre los trabajadores del fondo y los pequeños propietarios agrícolas. Contradicciones en el seno de los intelectuales y técnicos profesionales, entre los tecnócratas y los políticos, entre los que buscan colocarse bien en el futuro gobierno y los que están dispuestos a trabajar no para beneficio personal, sino para servir al pueblo, etc. Contradicción en el seno de la pequeña burguesía, entre sectores en que cada día su nivel de vida se ve más deteriorado y sectores minoritarios en ascenso, entre sectores que defienden posiciones de derecha y sectores con posiciones proletarias. Contradicción en el seno de la burguesía mediana y pequeña. Dice, entre sectores dispuestos a trabajar con la UPE y sectores dispuestos a boicotear su programa, entre sectores más ligados a los intereses del gran capital y el imperialismo y sectores menos ligados. Bueno, acá se están burlando de Patria y Libertad. Obviamente, se están burlando de Patria y Libertad. Ya, lo demás ya nosotros ya tenemos claro con respecto a las demás contradicciones, y es prácticamente lo mismo. Todo correcto para resolver la contradicción en el seno del pueblo. Esto sí, leamos esto. Las contradicciones entre el pueblo y sus enemigos son contradicciones antagónicas. Como los intereses son contradictorios, no existe ninguna posibilidad de conciliación y la lucha es frontal. Las contradicciones que pueden surgir en el seno del pueblo son de otro carácter. Existen sobre la base de una comunidad fundamental de intereses. Si aceptamos que estos dos tipos de contradicciones son diferentes, debemos aceptar que también deben ser diferentes los métodos para resolverlas. Contra los enemigos del pueblo debe utilizarse la fuerza y la presión. La lucha debe estar destinada a hacer desaparecer a estos grupos sociales. Cache. La lucha debe estar destinada a hacer desaparecer a estos grupos sociales. O sea, desaparezcamos esta escoria que no piensa igual que nosotros. Ya, digamos. Aquellas que plantean ideas cerradas no deben ser tratados como enemigos del pueblo. No se debe utilizar contra ellos la presión ni ningún método de carácter autoritario. Los métodos que hay que utilizar para solucionar las contradicciones que surgen en el seno del pueblo deben ser fundamentalmente la discusión, la crítica, la persuasión y la educación. Sí, claro. No se debe utilizar nunca la fuerza para someter a las minorías que tienen puntos de vista diferentes. Claro, verdad que casi el 70% de la población es una minoría que votó en contra de Allende. Lo que debe guiar a la forma en que se resuelvan estas contradicciones debe ser un gran afán de unidad, resolver las contradicciones de tal forma que fortalezca la unidad del pueblo. La lucha despiadada y los golpes implacables correctos cuando se trata de enemigos del pueblo se vuelven antirrevolucionarios cuando son empleados para tratar de resolver las contradicciones en el seno del pueblo. Si no existe una aspiración
subjetiva de la unidad, la lucha puede conducir a resultados muy negativos para el proceso revolucionario. Para criticar los errores de ciertos sectores del pueblo es necesario partir siempre de la posición del pueblo. La crítica debe estar inspirada en el deseo ardiente de defenderlo y educarlo. Tratar a los que cometen errores como enemigos es adoptar la posición del enemigo. ¿Se han preguntado los redactores del Siglo y Puro Chile cuál es la posición del pueblo frente a Víctor Toro y las milicias? Nosotros tuvimos ocasión de conversar con algunos compañeros obreros comunistas que lo habían conocido después del secuestro y torturas que recibió por los tiras. Su sindicato había hecho una colecta para ayudarlo a él y a los pobladores que él dirige. Estos compañeros comunistas no le consideraban como un enemigo, lo reconocían que había cometido errores y que como los compañeros del MIR son demasiado impacientes, que no se dan cuenta que para realizar los cambios hay que preparar las condiciones. En resumen, compañeros revolucionarios, pero poco realistas que, con su punto, podían echar a perder las cosas. En las metas estamos de acuerdo, es en el modo de querer llegar a ellas donde estamos en desacuerdo. Creemos no equivocarnos al pensar que estos compañeros hay muchos que así opinan en el seno del OP. Ahora bien, los redactores del Siglo y Puro Chile podrán decirnos que el pueblo está totalmente equivocado, que hay que desenmascarar al enemigo que se ha infiltrado en sus filas. Y para ello recorren al argumento que parece de mucho peso. Víctor Toro y los milicianos favorecieron objetivamente los planes de la derecha y del gobierno. Ya decíamos al comenzar este artículo que lamentablemente las cosas ocurrieron de este modo. Pero aquí cabe la pregunta, ¿acaso la derecha ha dejado alguna vez de aprovechar las contradicciones en el seno del pueblo para ocultar sus acciones contra el pueblo y para tratar de fomentar la división en el seno de este? ¿Cuánto más vamos a leer? Ya saltémonos todo esto, si está tirándole pura cuestión a la derecha. Ya. Acá habla sobre Patria y Libertad, sobre la muerte de Schneider. Vamos a leer esto sobre la muerte de Schneider. Pero déjeme tomar algo, porque ya no da. Fíjense, según punto final, Estados Unidos es nacionalsocialista. Vamos a anotar esto al tirón. Muerte de Schneider. Página 7 a la 9. Ya. Un documento firmado por Luis Gárate, secretario general de pobladores del movimiento fascista Patria y Libertad, puso al desnudo las proyecciones del terrorismo derechista. En este documento escrito por si me han asesinado, cito, por si me han asesinado o me han secuestrado para llevarme fuera del país, Gárate confiesa que Patria y Libertad, a través de numerosos grupos de acción, intentaba provocar una guerra civil y la subsecuente intervención extranjera para impedir que Allende se convirtiera en presidente de la República. Lo primero es puro chamullo, lo segundo es en parte cierto, ¿ya? La confesión de Gárate dice que la Agencia Central de Inteligencia CIA y la Interpol están mezcladas en la conspiración. Añade que el comandante en jefe del ejército argentino, el general Alejandro Lanusse, se mostraba de acuerdo en permitir la adquisición de armas en territorio de ese país y su tráfico clandestino hacia Chile por la frontera. El documento también menciona dirigentes políticos del Partido Nacional y de la Democracia Radical, mezclándolo en el asunto como asimismo algunos diplomáticos chilenos en el exterior, concretamente el cónsul segundo secretario de la Embajada de Buenos Aires y el segundo secretario de la misión diplomática chilena en Panamá. ¿Cómo se llama este documento? Voy a intentar buscarlo porque... documento de Luis Gárate. Preguntarle a don Hermógenes también. Que puede que yo lo encuentre y después digo, no, era más falso que billete de palo. A ver, ¿dónde quedé? Dicen, este documento demuestra que el ámbito de la conspiración destinada a frustrar el triunfo electoral de la OP desborda la actividad específica del abogado Pablo Rodríguez, jefe del movimiento Patria y Libertad, formado después del 4 de septiembre. Tanto el abogado Rodríguez como Gárate, su brazo derecho, son piezas importantes de la conspiración derechista, pero sobre ello están los políticos financistas con buenas conexiones extranjeras. Muchos de los antecedentes reunidos por militantes de los partidos de la UP y organizaciones revolucionarias como el MIR se orientan a probar lazos entre los grupos de acción y figuras políticas como el senador Julio Durán de la Democracia Radical
Enrique Ortúzar Escobar, exministro de Alessandri, y el ex general Roberto Bio Marambio. Julio Durán no tuvo participación, Enrique Ortúzar tampoco, y Roberto Bio tuvo una participación. Tuvo participación. Pero no, tampoco como lo busca mostrar Punto Final. Ojo con eso, si Punto Final es bueno para enchucar las cuestiones. La democracia radical, surgida de una decisión derechista del PR, por ejemplo, aparece fuertemente implicada a través de su dirigente nacional, Leopoldo Brull, y de otros personeros que en una u otra forma se ligan con el senador Durán. Ha resultado sorprendente comprobar que la democracia radical está más metida en actividades terroristas que el propio Partido Nacional. Son militantes radicales derechistas como Enrique Schilling, ex secretario privado de Durán, los que figuran con más profusión y dando muestra de mayor audacia en los equipos organizados para sembrar el terror y provocar un caos interno que acarreara una intervención extranjera. A través de los políticos como Durán, que en el 64 mantuvo su candidatura presidencial a instancias del consejero político de la embajada yanqui, Joseph J. Jova, los grupos fascistas se entroncan con asesores extranjeros y proveedores de armas y equipos, entre los cuales la CIA muestra sus huellas digitales. El propio senador Durán mantiene excelentes nexos con las embajadas de Estados Unidos, Brasil y Argentina, que pudieran ser utilizados por los duros de la derecha. Los grupos terroristas ligados de una u otra forma a Patria y Libertad proyectaban por su parte lanzar una ofensiva de atentados a partir del 21 de octubre, fecha aniversaria del Tacnazo. La mayoría de estos planes fueron develados por el MIR. Miren, manso fuente, el MIR. Fueron develados por el MIR ese mismo día, luego de ponerlos en conocimiento de los altos círculos de la UP. No obstante, 24 horas después se concretó un atentado criminal contra el general René Schneider, comandante en jefe del ejército, que quedó gravemente herido, provocando esto que el gobierno demócrata cristiano decretara el estado de emergencia en todo el país. La mano experta de la CIA volvió a quedar al descubierto en este atentado que conmovió al país y cuya finalidad indudable era empujar el ejército sordo ante las invitaciones golpistas, a interrumpir bruscamente el camino de Allende a la presidencia de la República. El MIR logró infiltrar militantes suyos en algunos grupos. Miren, qué interesante esto, miren. Vamos a anotar esto. Infiltración del MIR. Cuando personajes como Baradit o panfleteros en la tele dicen que esto no existía, lo está diciendo Punto Final. No lo está diciendo el Viejo Historia, no lo está diciendo el Mujeres de Arce, no lo está diciendo el Mercurio, lo está diciendo Punto Final. Estos datitos son pero exquisitos. El MIR logró infiltrar militantes suyos en algunos de los grupos ultraderechistas, lo cual, llegado el momento, le permitió hacer su espectacular denuncia de la semana pasada. La paciente labor de investigación del MIR llegó a determinar que en un primer plano directivo aparecían algunos militares retirados, entre ellos Héctor Martínez Amaro, ex general del ejército, Hugo Schmidt, ex teniente coronel, que se hacía llamar Hugo Guerrero, Manuel Mayorga, coronel en retiro, Eduardo Yáñez Zavala, general en retiro, ex ministro de la segunda administración de Ibáñez. Martínez Amaro ocupó altos cargos en el ejército, incluyendo la dirección de la Academia de Guerra, en la jefatura de la Primera División con sede en Antofagasta. Ha hecho esfuerzos inútiles por constituir un partido nacionalista de derecha. Yáñez Zavala, que en su juventud fue campeón de equitación, es gerente de la fábrica de aluminio Lirquén. Hugo Schmidt fue ayudante militar de Martínez Amaro y estuvo ligado en la Línea Recta, una logia que actuaba en el ejército. Ligado a estas personas aparecía el abogado Pablo Rodríguez, jefe de Patria y Libertad, que en un acto público declaró que no importan 10.000 muertos ni si salvamos Chile del comunismo. Claro, pero el comandante Pepe decía 1.000.000. Hay una diferencia bastante fuerte, ¿eh? Hay una diferencia bastante fuerte. Por eso también increíble cómo acá Punto Final se hacen los lesos. Claro, la entrevista con el comandante Pepe fueron años después, pues, pero ¿ustedes creen que van a hacer esas comparaciones en un futuro? Además se calculaba que si había guerra iba a costar como 300.000 muertos, por lo bajo.
El atentado terrorista más espectacular, ya que se trataba de provocar la reacción del país vecino, fue delineado para ejecutarse sobre todo en el buque de escuela argentino Libertad, que se encontraba de visita en Valparaíso. El barco estuvo abierto a uno de los visitantes en el puerto, uno de ellos colocarle una carga explosiva que sería accionada a control remoto desde los muelles. El encargado de hacer detonar la carga era el oficial en retiro Arturo Contreras, un vendedor de juguetes en Valparaíso, y forma parte de un llamado Comando Carlos Condel. Contreras poseía una chicharra, o sea, un aparato capaz de hacer detonar explosivos a distancia mediante ondas de radio. Aseveró haberlo probado con una carga de bajo poder en un dique abandonado. Es bastante interesante que he leído no sé cuántos papers acerca de la violencia en el periodo del UP, la violencia de la derecha y cuestiones de ese estilo escrito por tipos de la USACH y nunca han mencionado esto. Nada. Igual que usted, para mí es la primera vez que veo esto. Vamos a dejarlo anotado, pues, ¿por qué no? Pues vamos después a consultárselo con don Hermógenes. Porque estos tipos inventan unos tongos gigantescos. Mire, para que ustedes, yo creo que algunos se acuerdan, si vivieron la época del OPEM y fueron adultos, sobre el caso Puelche. Ahí ustedes tienen un tongo, pero gigantesco. El caso Puelche. Vamos a anotar esto. Supuesto atentado. Barco argentino. Página 8. Puro tongo. Los derechistas simultáneamente proyectaban provocar un golpe de Estado o, en su defecto, si no conseguían apoyo de las Fuerzas Armadas, un estado de caos y conmoción interna. Los comprometidos estaban organizados en decurias, grupos de 10 personas. El jefe de cada grupo recibe órdenes de una dirección o mando central. De este depende un departamento de finanzas, un cuerpo de instructores, un cuerpo de relacionadores destinados a estos últimos a impedir que las decurias fueran infiltradas. A nivel nacional, estos grupos se coordinan con un consejo al que tienen acceso todos los grupos terroristas, tanto los surgidos en la democracia radical como en el Partido Nacional y en Patria y Libertad. Algunos cajones con armas instalados en el local Patria y Libertad fueron trasladados después de la breve detención de Schilling a un local del movimiento independiente alessandrista MIA, en Catedral 1900. Esas armas fueron llevadas a Melipilla y enseguida repartidas en la zona sur: Angol, Victoria, Los Ángeles, Temuco, Concepción. Algunas de esas armas fueron llevadas a Iván Holguín, Los Ángeles; Luis Norambuena, en Victoria Cooperativa Agrícola Lechera; a Jaime Villa Correa, en Temuco. Los integrantes de las decurias iban a ser convocados con media hora de antelación a diversos puntos de Santiago, para lo cual debían acuartelarse en los días previos al 24 de octubre. Posteriormente le entregarían un overol, un casco de acero, un corvo, una metralleta calibre 32 argentina. Algunos grupos se dirigían entonces a las radios, canales de televisión y periódicos restantes a rodear las poblaciones marginales. Estos últimos tenían como misión reprimir a sangre y fuego a los pobladores y obreros que se movilizaran para defender la UP. Francotiradores se colocarían en edificios altos para tirotear a las masas que salieran a las calles, y otra parte del plan era dinamitar las plantas que abastecieran Santiago de energía eléctrica, volar los gasógenos y realizar sabotaje en plantas telefónicas. Oye, pero si estas cosas solo lo hicieron estos tipos. Me están nombrando lo que hace el MIRPO. Un capítulo especial del plan terrorista era la eliminación física de Allende. Para eso había sido seleccionado el mayor retirado Arturo Marshall, un tirador escogido, hombre de confianza de Bio. Marshall fue detenido gracias a los antecedentes recibidos por la OP. También había sido reclutado un equipo de pilotos civiles, amigos de Pablo Rodríguez, que utilizarían sus aviones para sobrevolar los campamentos y lanzar cargas explosivas. La vida de niños y mujeres parecía importarles un comino. También se planearon atentados con aviones a la casa de Allende. El atentado criminal contra el general René Schneider, que provocó la declaración del estado de emergencia en el país, acuartelamiento de las tropas, cambio en la jefatura de la Policía Civil y que puso a Santiago bajo riguroso toque de queda, demostró la capacidad operativa de los grupos terroristas. Expertos policiales coinciden que no es un atentado como este solo es posible mediante una perfecta coordinación, adiestramiento y abundantes recursos y elementos técnicos que, al igual que la experiencia, no se encuentra en Chile. Todo parece demostrar la actuación de la CIA entre bastidores. Fue tan buena la coordinación que
iban a secuestrar al general y el general iba a sacar la arma y entonces un tipo que recién aprendió a disparar le mandó un balazo, que se asustó, porque la idea no era ni siquiera darle un balazo, era llevárselo. Y el tipo se les apretó el gatillo y empezó a dispararle. Y los otros tipos no supieron ni siquiera cómo romper el vidrio para sacarlo. O sea, eso es para punto final y eso es una excelente preparación. El atentado contra el general Schneider, 2 días antes de la reunión del Congreso Pleno que ratificó a Allende como presidente electo, perseguía empujar a la Fuerza Armada a un golpe y crear suficiente conmoción interna como para favorecer un pronunciamiento militar. Los antecedentes recogidos en grupos comprometidos en actividades de terrorismo indican que cundía una desesperación derechistas ante la inutilidad de los esfuerzos para embarcar a las Fuerzas Armadas a una aventura golpista. Ya, saltémonos todo eso porque lo demás es puro la oligarquía y el imperialismo. Pero ya leímos lo importante. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero esto es importante. El MR2. El MR que se llamó Manuel Rodríguez no tiene nada que ver con el Frente Patriótico ni nada de eso. El movimiento Manuel Rodríguez surgió antes que naciera el MAPU. O sea, prácticamente todos los que fundaron el MAPU tenían este movimiento llamado Manuel Rodríguez. Y el objetivo obviamente eran marxistas-leninistas y todo eso, pero tenían un objetivo claro. Y no por nada después ellos iban a ser los expertos, aparte del MIR, en infiltrarse en una institución fundamental para la toma del poder. Lo dejo hasta ahí. Esto lo voy a anotar. No lo voy a leer, pero lo voy a anotar, porque más bien es cuestión ideológica. Sobre el MR2. Existe tan poco datos sobre estos movimientos de extrema izquierda que ni siquiera en la página oficial del CEME, del Centro de Estudio Miguel Enrique, que ahí he sacado harto material izquierdista, me llega a dar salpullido, pero bueno, entregan datos bastante interesantes por ahí. Ni siquiera tiene datos ellos sobre el MR2, es bastante desconocido. ¿Cómo organizar al pueblo? Tribuna ideológica. El tiempo del cobre, la nacionalización. Esto podemos leerlo sobre la nacionalización. La nacionalización del cobre es uno de los puntos que define el programa de la UP como antiimperialista. Punto final conversó con el economista Mario Vera Valenzuela, miembro de la comisión técnica respectiva al futuro gobierno, para conocer algunos antecedentes del proceso. En términos económicos, ¿qué significará la nacionalización del cobre? Preguntamos al técnico. A pesar de que se indemnizará a las empresas, cosa que en muchos casos no pasó, y no por nada después, ¿cuál fue? Kennecott le hace la guerra a Chile, o sea, no se indemnizó prácticamente nada, inventaron un montón de excusas para no pagar todo lo que se tenía que pagar. Supuestamente la excusa principal es que había utilidad excesiva, entonces por eso no se paga. A pesar que se indemnizará a las empresas por su capital instalado y por las deudas de los créditos internacionales con sus respectivos intereses, la nacionalización entregará una serie de ingresos adicionales provenientes exclusivamente de la venta del cobre y molibdeno. Al año esto significa $100 millones, sin considerar los ingresos potenciales por aprovechamiento de 17 subproductos del cobre y la recuperación de gastos que se hacen actualmente por ventas en oficinas de Nueva York, costos de asesoría. El verdadero saqueo. Examinando el problema al revés, se puede apreciar que la no nacionalización tiene por consecuencia permitir que los monopolios de cobre que saquen del país anualmente un promedio de $300 millones. Mario Vera explica, las empresas del cobre comenzaron el saqueo con una inversión inicial de $3,5 millones. Ellas junto a la Anglo Lautaro del Salitre y la Bethlehem Iron Co. de Fierro han sustraído de la economía nacional $10.800 millones en promedio de 60 años. Si consideramos que el patrimonio nacional ha logrado 400 años de esfuerzo asciende a $10.500 millones, tenemos que estos monopolios norteamericanos se llevaron de Chile en 60 años el valor
equivalente a todo lo creado por el hombre en hospitales, industrias, puertos, viviendas, activos de la minería, comercio, etcétera, se han llevado un Chile entero. De lo anterior se deduce que el gobierno popular podrá devenir en este sector en gran medida de los recursos necesarios para cumplir con las distintas formulaciones del programa. La cifra promedio que sacan del país anualmente los monopolios del cobre, 300 millones de dólares, significa en términos comparativos posibilitar algunas de estas alternativas. 120.000 casas por año, 5.450.000 metros cuadrados de construcción de escuelas de todos los años, alimento para 750.000 familias durante 14 meses, 2 pares de zapatos por año o 3 millones, a 3 millones de chilenos durante 10 años, reajuste de salario para 666.000 trabajadores chilenos, duplicando su ingreso a nivel de vida durante un año, sin costo alguno para las empresas chilenas ni para el gobierno. Mercado seguro. Según Mario Vera, la nacionalización del cobre no tendrá como consecuencia problemas de mercado para el metal rojo. Después vamos a ver todo lo que ocasionó la nacionalización. Los países consumidores de cobre chileno no pueden prescindir de él. Estados Unidos y Europa Occidental están tan interesados como en Chile en que se mantenga normal la continuidad de producción y el abastecimiento del mineral. Estados Unidos, que ocupa el segundo lugar mundial en reservas de cobre, tiene un déficit permanente de producción de 500.000 toneladas. Chile tiene una serie de ventajas con respecto a posibles competidores. Desde el punto de vista económico, transporte e instalaciones los favorecen. Si Europa Occidental, respondiendo a una presión norteamericana, dejara de comprarle a Chile, tendría que hacerlo en África. Pero resulta que África abastece a Estados Unidos. Es un círculo que no puede romperse tan fácilmente. Por otra parte, los planes de expansión de la producción seguirán adelante con mayor razón en el gobierno popular. ¿Qué problemas pueden presentarse en cuanto a la tecnología? Ninguno significativo. Se nacionalizan empresas de un complejo primario, la actividad minera, que opera con una tecnología sencilla y universal. Tanto los métodos de explotación como las maquinarias y repuestos son de un complejo técnico y simple, y que incluso ha sido perfeccionado en Chile. Nuestro país está en condiciones de dar este paso. Existen otros antecedentes. Bulgaria y Chile firmaron un convenio para instalar 2 plantas de elaboradoras de cobre, una en Chile y la otra allá. Estará a un nivel técnico superior a la de las empresas de la gran minería de cobre. Por otra parte, tenemos el caso de concreto de Paipote y de Ventanas, que son empresas estatales y han demostrado gran eficiencia técnica y comercial. Los trabajadores, dice, en el gobierno de Allende los trabajadores del cobre participarán activamente en las decisiones del sector. Sí, claro, una de las más grandes cosas que se quejaban en las grandes movilizaciones del teniente, de las paralizaciones del teniente, es que los trabajadores no tenían participación alguna. Los únicos que decidían eran los interventores mandados por el gobierno. Chamuyentos, fíjense, son chamuyentos. A pocos días del triunfo de la UP, la Confederación de Trabajadores del Cobre entregó una declaración en que saluda como suya la victoria del pueblo. Textualmente el documento afirma, vamos a anotar esto. Declaración de la Confederación del Cobre. Página IS. Ya. Los trabajadores del cobre sabemos que somos capaces, junto a los ingenieros y técnicos chilenos, no solo de mantener la actividad, sino de dirigir y operar las faenas cupreras en nuestro país. Por eso hacemos un llamado a nuestros compañeros y a los profesionales chilenos para que juntos demostremos al mundo entero que teniendo como meta el interés superior. Más adelante agrega a los mineros, no deben olvidar los golpistas que solo los trabajadores son los que producen la riqueza del país y que si se pretende torcer su voluntad limpiamente expresada, ellos están dispuestos a defender sus derechos que son los del pueblo. Por su parte, la Asociación Nacional de Supervisores de la Gran Minería del Cobre, que agrupa ingenieros y técnicos, hizo un planteamiento similar al Congreso realizado después del 4 de septiembre. Entre las resoluciones está el de integrar a la asociación el proceso de nacionalización participando activamente en él. El acuerdo se ha ratificado posteriormente en conversaciones personales del gremio con el presidente electo y técnicos del área del cobre del futuro gobierno. El MIR a los obreros, pobladores, campesinos, soldados y estudiantes. Fíjense. Obreros, pobladores, campesinos, soldados y estudiantes. Esto es importante, declaración del MIR.
página 15 también. Dice, 1. Es necesario establecer que el acto realizado por los pobladores sin casa fue autorizado por escrito por el intendente Santiago. A él deben dirigir sus protestas los señores comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Más aún, para su tranquilidad, han de saber que para los pobres de Chile no existe acto mayor de gratitud y respeto que honrar un monumento militar con el retrato del más grande continuador de las tradiciones militares de un Bolívar o un Carrera, el comandante Guevara. Por favor, están comparando al Che Guevara con José Miguel Carrera. Eso es un deshonor. 2. El acto en homenaje al Che Guevara en la Universidad de Chile fue autorizado por la universidad y los pobladores no se tomaron la Casa Central, sino que como el rector, los decanos y la prensa reconocen, buscaron refugio allí. Si el comando de la UP le parece rendir homenaje al Che en la universidad y refugiarse en ella, los pobladores ante la agresión del grupo móvil constituyen una indebida utilización hacia ellos. 3. También nosotros deslindamos responsabilidades. Nosotros nos damos explicaciones toda vez que las clases dominantes toman como pretexto cualquier hecho para crear un clima favorable para sus maniobras golpistas. Todo el pueblo y en especial los pobladores de Santiago esperan algo más de la UP. La exigencia de la libertad para los detenidos. Miren, los presos de la revuelta, los presos políticos, aquí es exactamente lo mismo. Miren, la exigencia de la libertad para los detenidos. La denuncia de las provocaciones del grupo móvil y la defensa de los pobladores cercados en la Casa Central. 4. Rechazamos el lenguaje injurioso del siglo, diario del Partido Comunista que acusa a dirigentes de masas de provocadores profesionales pagados. Si lo que se desea es alertar a toda la izquierda y a nosotros con el beneplácito de la UP, se pretende iniciar un periodo de estalinismo y persecución ideológica en la izquierda, es lo que a todos difiera en su opinión y acusado de provocador, lo han conseguido. Mira, fíjense las peleas entre el PC y el MIR. Y fueron grandes, ¿eh? Fueron grandes las peleas entre estos dos bandos. Después puedo hacer una especie de copucha, un video haciendo las copuchas de las peleas, porque son geniales las peleas entre estos. Dice 5. En un momento en que la tarea es defender el triunfo de la izquierda, parar a la derecha y a la DC y luego impulsar el programa El gobierno de Frey contra nuestra voluntad y con el beneplácito de la UP, están consiguiendo su propósito de crear enfrentamientos estériles entre la izquierda. Estamos seguros que el comando del UP fue sorprendido por la declaración redactada por el senador comunista señor Teitenbaum. Ya. Estos son los bolivianos, pobladores sin casa, una lucha contagiosa, exactamente lo mismo que hemos leído nosotros. Es sobre... vamos a anotarlo, no lo vamos a leer, pero lo vamos a anotar porque se repite exactamente lo mismo, porque puede haber algún datito del 26 de enero. Vamos a anotar esto. Página 18. Ya, el hijo de Víctor Toro se llama Vladimir. Ya. Oh, este hombre Vitale, cuántos libros escribió. Tiene un libro que me gustaría comprarme, que se llama ¿cómo era? Historia de Chile según la interpretación marxista, algo así se llama el libro. Así como Salazar, este era como el Salazar de los 60. Vamos a ver esta cuestión de las drogas. Esto está interesante. Veamos esto. A ver. Ya, veamos esto. Dice, el vicio llegó a las valijas diplomáticas. Nunca había nadie con faso. Hasta que me metí con los norteamericanos en la colonia residente en el 68. Eran prohibidos. De allí partió todo. Nos juntábamos en la carpa a Go Go de Bilbao. Allí vi por primera vez a un pito. Los gringos eran casi todos alumnos del Nido de Águila. Uno de los cabecillas es Matt Chadeau, hijo del director de la NASA.
Ahora no existe la carpa, pero esta mafia sigue actuando. Son ellos los que mueven los hilos de Providencia y de Costanera. El relato lo hace un muchacho que ha pasado por todo. María Juana, LSD, la anfeta, y tiene 15 años y logró dejar estas cuestiones. Y porque quiero que Chile tenga un interés en que se sepa que esto no partió en nuestra juventud. Todo esto es material importado Made in USA, se ha hecho en Estados Unidos, traído en valija diplomática. Vamos a anotarlo, no tengo idea. Anotarlo nomás como dato curioso. Página 29. Los que trajeron la mercancía son los hijos de los funcionarios de la embajada norteamericana y algunos otros cuyos padres tienen negocio en Chile. El centro neurálgico es el Colegio Nido de Águilas y es en especial para ellos. Y allí se venden pastillas. 20 y 50 lucas es una oferta corriente. Los estudiantes del exclusivo colegio preparan en los laboratorios algunos combinados químicos que le ayudan a volar. En corriente que los muchachos siguen ebrios de la clase. Smashed, dicen algunos de ellos, o sea, cuando lo mezclan con trago. Marchadeo, de 16 años, hijo del marín que representa a la NASA en Chile, domiciliado en Américo Vespucio 850.000, le ponen hasta la senda funa, ya que no va al nido de águilas, está totalmente ligado a la mercancía y pasea en moto por las Condes. Estos hijos de las familias honorables comenzaron luego a conseguirse formulario en el consulado norteamericano para falsificar recetas. En el grupo están también las respetables niñitas de Santiago College, informa Juan. Los reyes de la falsificación eran Anthony y Brenda Núñez, norteamericanos, hijos de un representante de la Ford en Chile. Ahora viven en Viña. Ellos preferían el de Examil. Entre otros nombres que se repiten en la historia del tráfico de mercancías son los de Barry Lindbergh. Las Peñas, ya, igual tampoco van a estar viviendo en esta época. Y Bob Stewart, su padre trabaja en el Cuerpo de Paz. A Steve Dayport, un inglés, le toca el honor de haber traído en una de las primeras valijas voladoras con anfeta y que se vinculó con el grupo de Chadeu. En él participa también Renoir Manoff, hijo de un funcionario del BID, Alexander Manoff, y el hijo de Joseph Basil, asesor de comunicaciones de Carabineros. Matt Spillman, hijo de un funcionario de la embajada norteamericana, es uno de los implicados en el asunto, explica Juan. Hay dos grupos, los que recién se inician, que tienen entre 12 y 16 años, y los grandes, y los unen las fiestas y la mercancía. En las fiestas todo está permitido, terminan en verdaderas orgías. Al principio la María Juana la traían en California, Acapulco Gold, le decían, oro de Acapulco. Cuando terminan las fiestas se van en sus autos rajados con trago y las cuestiones. Cuando los detienen los carabineros es fácil salir del lío, basta con empezar a hablar en inglés y luego decir en castellano enredado. Le va a costar el puesto. Va a llamar a mi papá o al Ministerio de Relaciones Exteriores. Naturalmente se les deja ir. Juan habla despacio con intensidad. Recuerdo que los gringos nos enseñaron cómo hacer plantaciones a la orilla del Mapocho y por la costanera. Y cuando los tiras descubrieron los lugares, fuimos lejos del centro hasta Barrancas y Renca a hacerlas. Ahí fue cuando empezaron a acercarse otros muchachos de estos sectores. Y ahora es en Providencia, andan repartiendo papelitos, verdaderos mapas del tesoro que indican cómo llegar a las plantaciones. Reed Heath se llama otro de los jóvenes íntimos del retoño de Chadeu. Se pasea ofreciendo María Juana, cuenta Juan. En las fiestas corre el whisky de la cuota de libre importación paterna y paralelamente las mercancías. Esas mercancías. Han traído hongos de México, California para cultivarlos y fabricar el LSD. Las niñas del Santiago College participan activamente en algunas de estas fiestas. Otro de los lugares de reunión de la pandilla es el bar Tobalaba, ubicado en Tobalaba, con el olor a Yáñez. La casa de la luna también es frecuente por ellos. Desde luego, la casa del papá, es el lugar preferido, más aún si el progenitor está de viaje, cuenta Juan. Les llaman kid parties, fiestas tranquilas, y primero les dan luminal a las empleadas y comienza la cosa. Después sí que se enteran los viejos, los castigan y les quitan las mesadas. Ellos se van y les sacan ternos y venden las cosas de la casa en el mercado persa. Siempre andan con plata en el bolsillo. El equivalente de la fiesta de los jóvenes está en los cocktail parties de los padres.
terminan todos borrachos saliendo disparados en sus autos y pueden hacer lo que quieran y tienen la famosa inmunidad. Y eso es lo que ven los hijos. Informaciones proporcionadas por el Servicio Nacional de Salud enseñan que entre el 68 y el 69 el consumo de esta mercancía aumentó en un 60%. A raíz de ello, le dictaron algunos decretos para fiscalizar su uso. El LSD, por ejemplo, fue limitado en agosto del 68 a fines médicos exclusivamente y desde marzo de este año rige un decreto que prohíbe la venta de esta mercancía. La ley chilena no contempla sanción alguna para usarlo, pero sí las tiene para el proveedor. La pena va desde los 10 años un día a 15 años de prisión. Las multas se elevan de 10 a 100 sueldos vitales. Y la encargada de llevar al control del tráfico de las mercancías, tanto internacional como nacional, está la Brigada contra el Vicio, que cuenta con 12 funcionarios para salir a terreno. Y desde luego del control internacional quedan exentos los diplomáticos. Cuando leí los diarios del Festival La Piedra Roja me di cuenta realmente del daño que se ha hecho a Chile. Entonces pensé que tenía que contar mi historia porque es lo único que puedo hacer para ayudar que esto se solucione. Denunciar la raíz, afirma Juan. El muchacho nos baja la vista. Uno va madurando y empieza a comprender algunas cosas. Yo pienso que no hay derecho a que estemos importando la degeneración yanqui. Basta ya de eso. Las direcciones reveladas por Juan abarcan a los sectores de Arrayán, Las Condes, La Reina, Vitacura, Las Torres de Tajamar. En el pretendido Festival de Música Soul estaban presentes algunos de los personajes nombrados en esta crónica. En el resto era fácil descubrir la huella importada. Vine porque vi la película Woodstock y me parece choro hacer lo mismo. Era una respuesta frecuente. En los dominicos estaban todos, los del parque nos miran distinto, dicen, los de Providencia y los de Costanera. El rebaño del parque no habla inglés, no tiene carpa ni saco de dormir. Se raya las camisas con grandes flores y escribe a veces love en ellas. Los otros tienen dinero y les llaman grass a las hojas y estudian en colegios particulares. El grupo que se reúne en el parque sin lolas, deslumbrantes, sin autos con patente diplomática, son los zapatos rotos, la cara morena y las manos ásperas. Conoció el tratamiento del grupo móvil 2 días después del festival. En el allanamiento fueron detenidos más de 80 muchachos. Hasta el momento no se ha registrado ninguna acción de este tipo en el barrio alto. Ya. Ya, dejémosla hasta acá. Dejémosla hasta acá. Lo reviste en un día impresionante. Saludos Laura, saludos Tomasita, saludos José Arminio, Matlas, Paul Alberts, Sara, Unión y Fuerza. Jackie, bienvenida, estimada. Cristian, Nancy, José Aurelio y Felino Facho. Dijimos hasta acá la cuestión. Ya no doy más. Ya he leído tanto marxismo hoy en día que ya estoy hablando como Allende. Después voy a estar haciendo discursos como Altamirano. Cuídense mucho. Dejen su me gusta. Difundan el canal. Hagan esa pega de difundir el canal. Propagan el canal. Porque obviamente para los videos de Lupé necesitamos toda la gente que estén viendo los videos. Obviamente. Y recuerden que el canal está totalmente desmonetizado, así que cualquier ayuda, cualquier aporte al canal es totalmente bienvenido porque YouTube no le gusta lo que estoy haciendo. Así que eso, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, mañana.